La liberación de Israel Vallarta es inconcebible. Pudo haber un montaje o no al momento de su detención, pero lo cierto es que son por lo menos 6 secuestrados por Vallarta que lo denunciaron y lo reconocieron. Alguno de ellos fue asesinado. Su liberación fue una decisión política que nada tiene que ver con la justicia. Y es una historia que viene de 20 años atrás, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El país, pero sobre todo la Ciudad de México, estaba azotado por una ola de secuestros y asesinatos. Exigiendo seguridad, se realizó en 2004 la llamada Marcha de Blanco, la mayor marcha que ha habido en temas de seguridad en la historia de México, que López Obrador asumió como un movimiento en su contra. De ahí surgieron líderes como Alejandro Martí y María Elena Morera. Así fue la Marcha de Blanco. Recuérdela, porque hay que recordarla, porque todas esas historias vienen de allí. Fue la marcha más grande que ha tenido el país exigiendo seguridad. El 27 de junio de 2004, cientos de miles de ciudadanos vestidos de blanco salieron a las calles de todo el país para exigir un alto a los robos con violencia, extorsiones, secuestros y asesinatos. Le llamaron la Marcha Blanca. En la Ciudad de México, las personas pintaron de blanco las calles del centro histórico. Pese a las estimaciones del gobierno del Distrito Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los organizadores contabilizaron más de 1 millón de asistentes. Jamás se había reunido tal número de ciudadanos para exigir medidas concretas a los 3 niveles de gobierno. La petición fue actuar de inmediato para mejorar la seguridad, sobre todo en la capital del país, donde se exponenciaron los delitos, sobre todo el secuestro. En un texto denominado Rescatemos a México, dieron a conocer 10 puntos dirigidos a los 3 niveles de gobierno. En el documento de 14 cuartillas, acusaron directamente a todas las autoridades de violar el derecho humano a la seguridad pública, así como de pregonar logros inexistentes. Además, exigieron la renuncia de los políticos que no entendieran que la vida de las familias está por encima de las luchas partidistas. Participaron familias enteras, amas de casa, personas de la tercera edad, jóvenes, niños, familiares de víctimas de desaparición y organizaciones civiles. ¿Por qué viene usted? Por la seguridad, porque haya seguridad en este país, que rescatemos México. La marcha demostró la fuerza y capacidad de organización de la ciudadanía para unirse en una misma causa, sin partidos políticos ni la intervención de la autoridad. La manifestación no fue dirigida contra un gobierno en particular, sino contra todas las autoridades que no habían cumplido con su trabajo para frenar la violencia. Y en la movilización no hubo discursos. Las peticiones se entregaron por escrito a los gobiernos federal y local. No obstante, surgieron líderes sociales como María Elena Morera. En 2001, su esposo Pedro Galindo Rodríguez fue secuestrado y torturado. A partir de ese suceso formó parte de la organización México Unido contra la Delincuencia. Actualmente su activismo sigue como presidenta de Causa en Común. Otro líder social que surgió de aquellas movilizaciones fue Alejandro Martí. Su hijo, Fernando Martí, de 14 años, fue secuestrado y asesinado en junio de 2008. Tras el lamentable suceso, creó la Fundación México SOS. A más de 20 años de la histórica movilización del 27 de junio de 2004, la exigencia sigue vigente. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Muchos muy probablemente no se acuerdan, otros estaban muy chiquitos cuando sucedió esto, cuando estamos hablando de principios del año 2000. Fue cuando hubo muchísimos secuestros, incluso fue cuando se cambió la legislación, fue cuando se pusieron penas tan altas a los secuestradores que en ese momento disminuyó poco después por estas penas que se legislaron en el Congreso, se disminuyó el secuestro y se recorrió a la extorsión porque no se tenían esas penas. Fue cuando el hoy partido en el poder, el aliado Partido Verde, su promoción era pena de muerte a secuestradores. Fue un momento en donde la sociedad, la ciudadanía estaba aterrada de salir a la calle porque había secuestros todos los días, particularmente en la Ciudad de México. Por eso se hizo esta movilización. No fue una movilización política, como se dice, no se estaba a favor de un partido o de otro, simplemente se exigía justicia. Y fue una marcha en donde ni siquiera las autoridades se imaginaron que llegara tanta gente. Y así
Así lo descalificó el entonces jefe de gobierno, López Obrador, quien tomó esta marcha como un tema personal contra él. Son unos reverendos mentirosos, esos señoritingos, esos pirurris de la derecha. Ahí andan con su campañita en favor de la paz y sus moñitos blancos. ¿De qué paz hablan? Bueno, y en ese momento López Obrador pensaba que solamente de él era el dueño absoluto de las calles, y fue un momento muy crítico, Jorge, que tú recordarás, un momento muy crítico que nos ha tocado cubrir como periodistas a lo largo de tantísimos años. Nunca había habido un momento tan grave de secuestros en México como en ese entonces. No, por supuesto que no, y nunca hubo una descalificación de las autoridades hacia las víctimas tan grande como la que hizo López Obrador. A las víctimas, a sus familiares, a todo el mundo. Fue terrible. Bueno, y después de todos estos, lo que vivimos en ese momento, en el año 2000, en ese contexto, poco después, fue detenido Israel Vallarta, jefe de la banda de los Zodiacos. Estaba con su pareja, dicen que en ese entonces ya expareja, pero se frecuentaban en el rancho Las Chinitas con Florence Cassés y sus hermanos y otros integrantes de la banda. Los hermanos de Israel Vallarta, muchos siguen todavía detenidos. Y bueno, estas fueron sus víctimas, estos fueron los testimonios de los cuales hoy nadie habla. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un tema más político que de justicia. Así fueron las víctimas de esta banda de secuestradores. Pero Florence Cassés desde el primer momento ella me amenazó, me dio unos sándwiches de comer y me dijo que si yo intentaba escaparme o hacerme el héroe, ella misma me iba a matar. La segunda ocasión fue cuando me anestesió este dedo de la mano izquierda y me dijo, le vamos a mandar un regalito a tus papás. ¿Qué prefieres, el dedo o la oreja? Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que celosa e iracunda gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo, entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba, se desquitaría en mi persona. Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Son los testimonios de Ezequiel y Cristina, dos de las 3 víctimas de secuestro encontradas en el rancho Las Chinitas. El viernes 9 de diciembre de 2005, a las 6:46 de la mañana, medios de comunicación se enlazaron al predio ubicado en la carretera federal México-Cuernavaca. Las víctimas señalaron a la francesa Florence Cassés y a Israel Vallarta como las personas que los privaron de la libertad, los amenazaron y los agredieron físicamente por varios días. Rindieron su declaración, coincidieron en que la voz de la mujer que habló con ellos durante su cautiverio era de origen francés. Incluso Cristina Ríos narró que fue abusada sexualmente frente a su hijo, que desde ese día su vida cambió totalmente. Padece un exilio forzado por el miedo y la inseguridad, e indicó que su familia está rota y que no regresa a su casa por miedo. Los secuestradores fueron identificados como los líderes de la banda Los Zodiacos. Florence Cassés era la pareja sentimental de Vallarta, considerado el líder del grupo. Vallarta fue acusado de delincuencia organizada y de privación de la libertad. Y desde junio de 2020, Vallarta solicitó la revisión de su caso. Los testimonios de las víctimas fueron ignorados ante la decisión de revocar la sentencia de Cassés. Desde 2013, ella permanece en Francia tras quedar libre, pero no por comprobar su inocencia, sino por el argumento de que hubo fallas al debido proceso en el momento de su arresto. Por ello le revocaron la sentencia de 60 años y solo pasó 7 años en prisión. Regresó a su país, donde fue recibida por el entonces presidente Nicolás Sarkozy. La entonces AFI rescató a 3 secuestrados, entre ellos Cristina Ríos y su hijo. Cuando las cámaras de televisión mostraron el lugar, los agentes tenían boca abajo a Israel Vallarta y liberaron a las víctimas. Los otros integrantes de la banda reconocieron a Cassés como cómplice y eso quedó probado y confirmado, y en ello se basó la condena contra Cassés en ese momento. Israel Vallarta y la francesa eran los que planificaban y cobraban los secuestros.
A veces la francesa participaba cuidando a las víctimas. De acuerdo con los reportes, la banda Los Zodíacos operaba en la Ciudad de México, Morelos y Estado de México desde 2001. La jueza que liberó a Vallarta usó criterios inverosímiles para absorberlos, contradictorios con sus propias decisiones en casos anteriores, incluso utilizados por ella misma, por ejemplo, contra la hermana de Xóchitl Gálvez, a la que le dio una enorme condena. La Fiscalía General de la República fue la que allanó el camino para que Vallarta fuera liberado, le compactó, le sumó todas las acusaciones como si hubieran sido un solo secuestro, cuando eran 6 de los que había denuncias y testimonios. Uno de los secuestrados incluso fue asesinado. La Fiscalía General de la República podría haber apelado la sentencia y no lo hizo. Las víctimas fueron finalmente ignoradas. El pasado 1 de agosto, Israel Vallarta quedó absuelto. Fue de los 3 cargos en su contra: secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. Él permanecía en prisión desde hace casi 20 años sin sentencia. La jueza que emitió la orden es Mariana Vieira Valdés, jueza tercera de distrito en materia penal en el Estado de México. Lo absolvió por irregularidades al debido proceso y no porque haya sido declarado inocente. Ella determinó que el proceso en contra de Vallarta estuvo lleno de irregularidades, entre ellas actos de tortura, que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes. Incluso, la jueza aplicó los mismos criterios con los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassés. En el caso de Israel Vallarta, desestimó 13 testimonios de las 6 víctimas que señalaron haber sido secuestradas por la banda conocida como Los Zodíacos. Es la misma jueza que en marzo pasado condenó a Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez. En esa ocasión, la jueza desestimó las denuncias presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Víctimas sobre que Malinali había sido víctima de maltratos y tortura. Pese a las pruebas presentadas, la jueza sentenció a Malinali por los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de 2 víctimas, asociación delictuosa y posesión de armas reservadas para uso exclusivo del ejército. Le impuso una pena de 89 años de cárcel y una multa de más de 700,000 pesos. La jueza Mariana Vieira Valdés tiene en su haber otra controversia. Participó en la elección judicial pasada, apareció en los acordeones difundidos en el Estado de México. Es una de las candidatas ganadoras con sanciones por el Instituto Nacional Electoral. Fue por irregularidades en actos de campaña y en los gastos de campaña. Bueno, el señor Vallarta, que todo el fin de semana fue recibido como un rockstar en la televisión pública y en otros espacios, donde incluso llegó a decir que, bueno, que él podía ser, buscaría ser senador de la República y demás. Hay que tenerlo en claro. Pudo haber un montaje ahí o no pudo haber un montaje, pero lo que sucedió no es culpa ni de Loret, ni de Calderón, ni de García Luna, que por cierto Calderón no era presidente cuando lo detuvieron. Es culpa del señor Vallarta, de la banda de Los Zodíacos. Señor Vallarta es un secuestrador, está comprobado, hay testimonios, hay víctimas, fue condenado en numerosas ocasiones en cada uno de los procesos que él mismo fue postergando. Ese es el señor Vallarta, un secuestrador que quedó en libertad y que el propio oficialismo, incluyendo hoy la presidenta, lo convirtieron en un rockstar, en un héroe de la justicia en México, un secuestrador y un asesino. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, más otro tema. Asesinaron en Cancún, Quintana Roo, a Mario Machuca Sánchez, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y también exdiputado. Los agresores, vestidos como repartidores de comida por aplicación, le dispararon en 5 ocasiones mientras estaba en su camioneta. También atacaron a balazos y con granadas al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina. Lo interceptaron cuando manejaba su camioneta en Boulevard Hidalgo, en Reynosa. Y esto, bueno, fue poquito después, justo al atardecer, poco después de las 7 de la noche.
complicada la situación de seguridad. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Mientras tanto, Pablo Gómez fue dado de baja de la Unidad de Inteligencia Financiera casi a escondidas, luego de varios años de utilizar la UIF. ¿Para qué? Para objetivos políticos, en lugar de combatir el lavado de dinero de los grupos criminales. Fue una de las peores herencias de la política de abrazos y no balazos. En su lugar llega ahora sí un especialista en investigación, no un político, Omar Reyes Colmenares, un hombre cercanísimo a Omar García Harfuch y quien conoce de investigación y de seguridad. Se confirmó la salida de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su paso por la UIF tuvo varios episodios polémicos. Incluso analistas y legisladores de oposición indican que con esta decisión se pone fin al periodo más oscuro que tuvo la entidad gubernamental desde su creación. Federico Doring, vocero del PAN en la Cámara de Diputados, celebró el fin de la gestión de Gómez al frente del organismo. Además de calificar de deficiente su trabajo, sentenció que Pablo nunca estuvo ahí para hacer su labor. Analistas consideran que Pablo Gómez, además de no tener experiencia para llevar a cabo su trabajo, utilizó la UIF para presionar a enemigos políticos del gobierno morenista, abandonando su principal responsabilidad, que es la lucha contra el lavado de dinero. Incluso desechó el seguimiento de los casos que había iniciado en ese sentido Santiago Nieto. La designación de Gómez fue criticada desde su inicio, debido a que no se colocaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera a un profesional en la materia, sino a un militante que utilizó la dependencia para los objetivos políticos del entonces presidente López Obrador. En ese camino marcó distancia con Estados Unidos. Eso quedó demostrado con su ausencia de operativos contra el lavado de dinero de los grupos criminales, realizados tanto en México como en Estados Unidos. Si bien era congruente con la política de abrazos y no balazos, no lo es con la política de seguridad adoptada con la actual administración y mucho menos con la del gobierno del presidente Trump, que exige el desmantelamiento de las redes de protección y colaboración de los grupos criminales. Lo cierto es que la investigación estadounidense contra Vector, Cibanco e Intercam terminó de exhibir a Pablo Gómez, quien, de acuerdo con los datos revelados desde febrero, estaba advertido de esas indagatorias. Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificó ese lavado de dinero de inaceptable. Además, la salida de Pablo Gómez se da en un año en que nuestro país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Gafi, no solo por seguir las recomendaciones antilavado, sino por los resultados obtenidos en la materia. Este lunes se confirmó que Omar Reyes Colmenares será el nuevo director de la UIF. Se sabe que es muy cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Reyes era el responsable del área de prevención y reinserción social de dicha dependencia. También fue director de la Oficina Central de la Interpol en México y responsable de la jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Su designación deberá ser avalada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Bueno, lo de Pablo Gómez en la UIF fue un desastre, pero Pablo Gómez tampoco es el adecuado para llevar a cabo su nueva responsabilidad, encabezar la reforma electoral, por lo menos una reforma electoral que sea equitativa. Nos conformamos con eso, con que sea equitativa, la cual, por cierto, además de estar encabezada por Pablo Gómez, esta comisión, imagínese usted, está integrada por Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que va a cumplir con ese papel de secretaria de Gobernación, José Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital, Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina también de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuervas, imagínese usted, el coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, Arturo Saldívar, que es el coordinador general de política y gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, el ex ministro presidente, la propuesta que habían hecho el propio Gómez con Horacio Duarte
que es el actual secretario de Gobierno del Estado de México, hace un par de años durante la administración López Obrador, era un desastre y es lo que todo indica que se intentará legislar ahora. Las peores amenazas para el sistema electoral, la competencia y la existencia de órganos electorales autónomos estaban en aquella propuesta, incluyendo la destrucción del INE, su reemplazo por una comisión que centralizaría todas las elecciones y en todos los niveles, encabezada por un consejo de 7 miembros elegidos por voto popular. Eliminarían plurinominales, reducirían drásticamente el financiamiento, le quitarían peso e influencia a las minorías. Pareciera que todo el sistema mediante el cual llegaron al poder y se beneficiaron, sobre todo Pablo Gómez, que siempre fue plurinominal, y las fuerzas de izquierda durante los últimos 45 años, desde la reforma de Reyes Heroles, quiere ser desmontada ahora para regresar a un pasado que tanto se condenó. Gómez encabezará ese proyecto que busca acabar con los que le permitió, eso fue lo que le permitió crecer y afianzarse. Desde aquella reforma electoral iniciada en 77, oficializada en el 79, de esa reforma hasta hoy vivió Gómez, él y buena parte de su familia, muchos insertados en el gobierno pasado y en el gobierno actual, de un sistema político que ahora pueden destruir. Salió por la puerta trasera y, como casi siempre en toda su historia, encontró una ventana por donde regresar al juego que nunca abandona, acomodarse en el poder, Vivian. Bueno, como muchos otros últimamente, y en Veracruz esperemos ahora sí que la gobernadora Rocío Nale no nos llame miserables a los periodistas que damos la noticia, pero pues resulta que en un motín en el penal de Tuxpan murieron 8 reos y otros 10 quedaron heridos. Se rebelaron por las extorsiones que sufrían de los guardias de la prisión. Esta es la historia. La Secretaría de Seguridad en Veracruz confirmó que en el motín del fin de semana en el penal de Tuxpan murieron 7 personas y hay 11 lesionados. Sin embargo, medios locales, sin citar fuente oficial, dan cuenta de que otro de los internos hospitalizados murió y lo identifican como William Alexis Molina. Un grupo de internos denunció extorsiones del llamado Grupo Sombra, organización criminal que opera dentro del penal. Dicen que les cobran cuotas a sus familias y que las autoridades penitenciarias no intervienen cuando hay peleas por negarse a pagar. Esto está pasando porque el Grupo Sombra ya nos metida hasta la madre Grupo Sombra. Es lo que ocasionaron. Señalaron que fue este grupo delictivo el que ordenó el secuestro y asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández. En el motín, los internos tomaron distintas áreas del penal. También quemaron varios objetos. La columna de humo fue visible a kilómetros de distancia. El personal del centro penitenciario activó el protocolo de seguridad, pero fue inútil. Los mismos internos desmintieron que la situación hubiera sido controlada, como lo aseguraron las autoridades. La gente está que se quiere calmar, pero se quieren calmar que venga de derechos humanos. Dicen que la situación está controlada y aquí no hay nada controlado, señores. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que se restableció el orden del penal con apoyo de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Guardia Nacional. Los 3 internos señalados de iniciar el motín fueron trasladados al penal de Pánuco. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y hablando de corrupción, resulta que los de ahora siguen siendo iguales que los peores del pasado. La verdad, como siempre lo fueron. Alex Márquez, un alto funcionario de aduanas, responsable precisamente, imagínese usted, del área de investigaciones, fue descubierto con una colección de relojes que cuestan millones de pesos, al tiempo que está acusado también de lavado de dinero, nada más y nada menos que por otros 250 millones de pesos. Es una colección de relojes de alta gama,
como la que tiene en su poder Alex Tonatiu Márquez Hernández, director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas. Según su declaración patrimonial, asciende a 7.7 millones de pesos. Así como lo oye, un empleado de la Cuarta Transformación que no vive en la austeridad republicana. Esto fue revelado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que además detalla que este hobby de Márquez Hernández inició en 2012, cuando compró su primer reloj reportado con un valor de más de 1 millón de pesos. En ese entonces, laboraba como abogado especializado de validaciones jurídicas y legales de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el reporte de su propia declaración patrimonial y presentada en abril, entre 2012 y 2017 adquirió de contado otros 4 relojes de alta gama por más de 7.5 millones de pesos. Esto pese a que de 2012 a 2025 sus ingresos no justifican su nivel de vida y en sus declaraciones no especifican marcas, modelos ni tampoco él o los vendedores. De acuerdo con denuncias hechas por empleados de la propia agencia de aduanas, al funcionario se le relaciona con actos de corrupción. Y es que las autoridades federales lo investigan por estar presuntamente vinculado a operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la empresa Aledo SADCB, de la cual es señalado como representante legal y principal empleado. El monto asciende a más de 250 millones de pesos. En documentos oficiales a los cuales tuvo acceso el periódico El Universal, se detalla que el funcionario recibe, entre 2019 y 2021, depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, los cuales no fueron declarados. Pues así es la austeridad en estas nuevas épocas. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero por supuesto lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Buenas noches.